Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enriqueta Benítez López y antes de iniciar mi charla, quisiera agradecerles a los miembros de la Convivética por su atenta invitación a este ciclo de conferencias para el 2024. En este caso, mi propuesta es hablar sobre el consentimiento informado y el litigio estratégico. El propósito principal de esta exposición es dar cuenta de la importancia que tienen ambos temas y cómo deberían de ser más seguido relacionados con ellos. Bien, mi presentación consiste en algo muy sencillo. Iniciaré con una reflexión para posteriormente presentar lo que es el consentimiento informado, señalar algunos de sus elementos y presentar el litigio estratégico para concluir por qué es importante el litigio estratégico para la bioética. Pues bien, sin más, en esta reflexión inicial quisiera un poco agradecer, que nunca será suficiente, que haya muchas personas pensando acerca de la necesidad de pensar qué es el consentimiento informado. Bien, en este caso, dentro de los numerosos trabajos que existen en el tema, quisiera rescatar el trabajo de Luis Alberto Villanueva y Miguel Ángel Lezano, que en una importante publicación de la CONAMED, en una publicación llamada Consentimiento válidamente informado, señalan lo siguiente. Una herencia del pensamiento de la Ilustración es considerar la dignidad como una condición, cualidad o propiedad intrínseca de todo ser humano. Bueno, y yo quisiera hacer una acotación y una extensión de su comentario. Efectivamente, debemos a la Revolución Francesa y al movimiento de la Ilustración que la idea de dignidad, la idea de derecho humano se haya vuelto extensiva a todo género humano, es decir, hay una declaración universal. Y sí, efectivamente, como señalan nuestros autores, en mucho se lo debemos a Immanuel Kant. Pero claro, vale señalar también una pequeña precisión. La idea de dignidad es muy antigua, nace con el pensamiento estoico y digamos unos de los primeros escritos donde aparece la idea de dignidad, más o menos como la conocemos hoy día, es con nuestro gran filósofo Séneca, en las cartas a Lucilo, para ser más precisa. Entonces, esta reflexión ha tenido tiempo pensándose por grandes pensadores, pensándose inclusive por el derecho, pero parece que nunca había alcanzado una dimensión tan universal como en la Ilustración. En ese sentido, celebro el reconocimiento que hacen los autores a un gran filósofo como es Immanuel Kant. Y es precisamente con él que quiero iniciar diciendo que es a Kant a quien le debemos la idea de alguna serie de conceptos que seguimos utilizando en el sentido que los postula. Cito en mi primer ejercicio de reflexión. Dice, la naturaleza opera con arreglo a leyes. ¿Qué significa esto? Que las criaturas, pensemos en los animales, en la propia naturaleza, se rigen bajo una serie de reglas que están postuladas por la propia naturaleza, independientemente de cómo sean explicadas o cómo sean reformuladas. Bien, y solamente los seres racionales, cito, poseen la cualidad de obrar según la representación de las leyes o con arreglo a principios del obrar. Esto es, posee una voluntad. ¿En qué se traduce esta expresión? Bien, a que los seres racionales pareciera que somos los únicos que contamos con el privilegio de poder deliberar. Sin hacer un poco más extensiva la discusión, no voy a hablar de otro tipo de especies o de animales. Lo cierto es que por lo menos en esta época podríamos afirmar fehacientemente que si hay una distinción que nos distancie del mundo natural, es esta capacidad deliberativa. Y en ese sentido, nos va a decir Kant, vuelvo a citar, la voluntad es una capacidad de elegir solo aquello que la razón reconoce independientemente de la inclinación, como prácticamente necesario. O sea, es capaz de elegir algo bueno, aunque en la vida práctica podríamos decir, nuestra razón nos indica cuál sería una conducta correcta o esta intuición moral nos indica cuál sería una conducta correcta, aunque no necesariamente la elija. Bueno, porque esto es importante porque dentro de esta condición en la cual nosotros nos movemos, nos va a decir Kant acerca de la dignidad, que ser digno es existir de manera libre. Y existimos como fines en sí mismos. Y nos aclara, un fin en sí mismo constituye un principio objetivo de la voluntad. Nos dice, bueno, en pocas palabras, todo en esta vida tiene un precio. ¿Quién no lo ha escuchado decir antes? Bien,
Aquí cuando dice Kant que todo o tiene un precio, significa que ese objeto, cosa o lo que ustedes gusten, significa que es comparable con otra cosa, que puede encontrar un equivalente, un intercambiable, incluso se puede tasar, ¿sí? Se pueden tasar la comida, se pueden tasar los animales, porque son intercambiables. Yo insisto, estamos hablando de Kant, estamos hablando del siglo XVIII, entonces parece razonable. Pero dice Kant, un ente que tiene dignidad, entonces tiene un valor intrínseco y por lo tanto no se le puede comparar, no se le puede intercambiar, porque somos únicos y en eso consiste nuestra dignidad. ¿Por qué es importante? Bueno, porque es muy fácil decir, bueno, lastimé tu carro, la aseguradora te lo cambia por otro, pero si alguien lastima a un ser humano, no podríamos bajo ninguna circunstancia jamás decir, no se preocupe, se lo cambio por otro ser humano. La cosa es mucho más complicada que esto. Ahora bien, ¿qué es el consentimiento informado? El consciente informado está siendo definido por diferentes instituciones, por diferentes legislaciones, que van desde organizaciones como la OMS, instituciones tan importantes como las instituciones encargadas del cáncer, instituciones encargadas de la salud de la mujer, la salud de los niños, todas con una inspiración de una política internacional. Bien, la CONAMED tiene una definición que me parece muy pertinente para el caso que nos ocupa como hoy y nos dice lo siguiente. El consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las personas en el ámbito de la atención médica y de la investigación en salud. El consentimiento informado no es un documento, es un proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y el paciente y que se consolida en un documento. Y me parece tan precisa porque efectivamente cuando yo le pido a alguien o le doy una explicación, estoy reconociendo en el otro autonomía, es decir, esa capacidad de autodeterminación. Le estoy reconociendo al otro libertad, le estoy reconociendo su dignidad. ¿Por qué señala la CONAMED que es un proceso? Bueno, porque hay un proceso en el cual un sujeto, en este caso puede ser un médico, una médica, un enfermero, una enfermera, cualquier investigador, tiene que señalar o entrar en un proceso comunicativo para poder señalar, comunicar a la persona que va a ser afectada bajo un tratamiento médico, bajo una investigación, su salud. Entonces, este procedimiento alcanza una dimensión en diferentes naturalezas, que va desde una relación profesional, una relación ética y hasta una relación jurídica. Ahora bien, perdón por el exceso de letras, pero me parece que todos estos elementos son sumamente importantes. Nos dice la CONAMED el consentimiento informado consta de dos partes. Yo diría, se divide en dos momentos muy importantes porque de verdad tiene muchas más partes. Ahorita estamos señalando las más importantes. Primero, implica el derecho a la información. La información brindada al paciente debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna y objetiva acerca de todo lo relativo al proceso de su atención, principalmente el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del padecimiento. De la misma manera que es importante dar a conocer los riesgos, los beneficios físicos o emocionales, la duración y las alternativas si las hubiere. En este punto, este, pongo énfasis en decir que esta información debe ser clara, veraz, suficiente y oportuna porque me consta que en el ejercicio de mi investigación, en el ejercicio de mi práctica como miembro de un comité de bioética en los hospitales acá en mi estado, estoy hablando de Jalisco, tanto las enfermeras como las médicas, los médicos, insisten mucho, se preocupan por dar a conocer al paciente cuál es su circunstancia, este crecimiento por un trato más digno y más humano, yo estoy orgullosa de mis compañeros, compañeras, que cada vez lo practican más. Es decir, esta buena práctica que es reconocer al otro su dignidad, su autonomía, me parece maravillosa. Entonces, este esfuerzo de dar a conocer de manera clara es muy importante. Nuestra pregunta que nos trae aquí es si este esfuerzo es suficiente y me parece que la respuesta no es tan halagadora. Me parece que no. Bien.
Nos dice más adelante la CONAMED, el proceso incluye en probar, vuelvo a subrayar esto en cursivas, reitero, el proceso incluye probar si el paciente ha entendido la información, propiciar que realice preguntas, dar respuestas a estas y asesorar en caso de que sea solicitado. ¿En qué se traduce comprobar si el paciente ha entendido? La verdad, no lo sé, sinceramente. ¿Por qué? Porque en cada uno de los ámbitos de las personas que en este momento nos estén viendo, nos estén escuchando, habría que preguntar si en la práctica, al momento de firmar el consentimiento informado, al paciente o a la persona legalmente legitimada para otorgar un consentimiento, realmente se da este proceso de la comprobación si un paciente, o insisto, esta persona ha entendido lo que se le está informando. Vuelvo otra vez a poner puntos suspensivos porque lo voy a dejar en duda. Nos dice también que los datos deben darse a las personas competentes en términos legales, según su edad, su capacidad mental. Obviamente, este tipo de cosas excluye a los niños, ¿no? Y el segundo componente es la libertad de elección. ¿Por qué? Porque después de haber sido informado adecuadamente, el paciente tiene la posibilidad de otorgar o no el consentimiento. ¿Qué significa? El paciente entra en un proceso de deliberación, donde este ejercicio racional del que hablaba Kant lo va a colocar entre lo que él considera correcto, lo que son sus inclinaciones, es decir, sus inclinaciones naturales, personales, para que haga un balance y al final su voluntad decida si acepta o no acepta someterse a un procedimiento. Bueno, entonces la Ley General de Salud nos va a insistir en otra cosa mucho más importante. Ella nos pone bajo la forma de mandato federal obligatorio, es decir, vale para todos los miembros de nuestro país, lo siguiente. En el artículo 51 bis de la Ley General de Salud, el gobierno nos dice lo siguiente. Los usuarios deben de tener derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos terapéuticos ofrecidos. En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para poder proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal. En caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para la preservación de la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico. Es decir, en razones de urgencia, lo primero a lo que se obliga el Estado es a salvar la vida. ¿Por qué es importante? Bueno, porque es el único caso cuando no se puede, donde a la persona no se le da el ejercicio, la posición de poder decidir libremente. El Estado no está en condiciones, pues, para saber si puede o no. Entonces, por lo tanto, lo que va a decir es, tenemos que suponer que todo ser humano, en tanto que está vivo, quiere conservar su vida. Entonces, pareciera como que es evidente, pero realmente es muy importante porque es el principio que nos permite tomar una decisión inmediata. Y nos dice más adelante la ley. Dice, los usuarios de los servicios públicos de salud en general contarán con facilidades para acceder a una segunda opinión. Este segundo punto es altamente interesante porque vamos a ver si en la práctica ocurre y también lo voy a poner en duda. Sería bien interesante que investigáramos cada uno de estos puntos para saber si se cumplen o no, porque estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando del derecho a la salud. Bien, y finalmente nos sigue insistiendo la norma, es un poco larga, pero vale la pena citar los pasajes que considero más relevantes para nuestra charla y señalar lo siguiente. Nos dice la ley, todos los prestadores de servicios de salud, públicos o privados, están obligados a comunicar a la persona de manera accesible, oportuna y en lenguaje comprensible la información veraz y completa, incluyendo los objetivos de los posibles beneficios y riesgos esperados y las alternativas de tratamiento para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado. Fíjense, esta es la parte más importante, que es la que yo creo que nos trae aquí y la que convoca todo esta preámbulo de explicación, porque nos dice lo siguiente. Una vez garantizada la comprensión de la información a través de los medios y apoyos necesarios,
La población usuaria de los servicios de salud tiene el derecho de aceptarlos o rechazarlos. Pero fíjense bien, dice aquí, una vez garantizada la comprensión de la información. Y mi pregunta es, ¿en qué parte del consentimiento informado aparece esta nota donde el consentimiento informado da cuenta de que hay una garantía de comprensión? Y si es así, ¿cuál es? Primero, ¿dónde lo dice? Y segundo, ¿cuál es esa garantía? ¿En qué consiste? Bien, se los dejo un poco de tarea porque es la segunda, tercera cosa de esta charla que estamos poniendo en duda. Ahora bien, hay otras leyes también importantes, prometo que es la última que cito. El Reglamento General de Salud en materia de investigación vuelve a insistir en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y a la protección de sus derechos y bienestar. Es decir, reconocer en el otro un valor intrínseco, que la persona que yo tengo enfrente es honorable, es libre, es irrepetible y es única. Todas las personas somos libres e iguales. Una de las herencias, como decían nuestros compañeros al inicio, de la Ilustración. Bien, el artículo 20 nos va a seguir diciendo, se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante el legal autoriza su participación en la investigación con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá con la capacidad libre de elección y sin coacción alguna. Vuelvo a subrayar y enfatizar con pleno conocimiento. Bien, ¿qué significa pleno conocimiento? Si somos sinceros y pensamos en una persona asustada, una persona no importa su estrato social, académico, siempre nosotros podemos decir que tenemos pleno conocimiento, recuperando lo que señalaba anteriormente. Hay una garantía de la comprensión, porque me parece que es una exageración decir que hay un pleno conocimiento. ¿A qué se refieren? Realmente no lo sé, porque si seguimos la nota y nos ponemos en otro plano de comprensión, pleno conocimiento significa dominio del discurso. Y mi pregunta es, las personas que no sabemos medicina, las personas más sencillas que otras, más orgullosas, más humildes, menos humildes, ¿realmente podemos decir que todas ellas tengan pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterán? Lo vuelvo a poner en duda. Bien, porque es importante, porque todo esto lo tenemos que probar. La vida humana no está como para dejarse en duda, no está como para ponerse en una expresión cuyas frases realmente significan elementos complejos y que reclaman de ser aclarados y que reclaman sobre todo de ser protegidos. Bien, en este caso, vuelvo a citar otra vez a nuestros compañeros Villanueva y Lezana, nos dicen que el consentimiento informado pues cumple ciertas funciones, ¿no? En este caso, para ellos, dice, lo que está promoviendo el consentimiento informado técnicamente es el reconocimiento de la autonomía individual como un valor social. Y como este valor intrínseco, las personas autónomas son aquellas que son capaces de autodeterminarse, de darse a sí mismos una norma y reconocer en otras su valía para poder apropiársela. Nos dice también que la función es proteger a los pacientes y tienen toda la razón. Se trata de evitar el fraude y la coacción, de fomentar el autocuidado y finalmente de promover las decisiones racionales. Bien, entonces estas funciones deben de ser permanentemente verificadas y pensar, va de nuevo, cuál es la garantía bajo la cual nosotros nos comprometemos en este tipo de exigencias, que los derechos humanos, a través de la norma, protegiendo nuestros derechos de salud, se comprometen. Bien, en este caso podemos decir o se puede traducir, de acuerdo con nuestros autores, que el médico tiene un deber y la responsabilidad de asegurarse, por un lado, que ha comunicado de manera clara y completa la descripción de la intervención propuesta, que la comprensión es de especial importancia, ya que la calidad del proceso de decisión autónoma
diferirá sustancialmente según qué tanto la persona comprenda. En investigación, yo he encontrado datos muy particulares con relación a esta exigencia, y esta exigencia generalmente no se cumple, y esa es la parte no agradable de mi exposición. Bien, el consentimiento informado es un acuerdo de voluntad, es un documento legal. Podríamos decir, es un contrato, es una analogía, si gustan, pero finalmente es un contrato. Obliga a la persona que lo firma de alguna manera a reconocer un derecho, una obligación, a ceder, a ganar. En este caso, nos va a decir la ley, los vicios del consentimiento, cuando aparecen en un contrato, pierden su validez. Es decir, toda persona que firma un documento, ¿sí? Lo que está diciendo y constando ahí con su firma es el uso de su voluntad. Pero la voluntad debe ir dada en ausencia de los vicios del consentimiento. ¿Y qué son los vicios del consentimiento? Bien, nos dice la ley, bueno, que un contrato, como decía, se perfecciona con el consentimiento, pero este debe darse sin vicios. Y el artículo 1812 del Código Civil Federal de nuestro país nos dice algo muy claro. Dice, el consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. ¿Cómo lo entendemos? Voy a ser muy breve en esta exposición. Me parece que ya hemos dudado mucho a lo largo de esta exposición, pero también es importante dar cuenta de que el error, el dolor y la violencia son elementos sumamente importantes. El error es la falsa creencia que se tiene de la realidad y por eso nosotros tomamos decisiones. ¿Qué significa? Si yo como inexperta voy, compro un carro y no funciona y el dueño que me lo está vendiendo no me miente, solamente no me hace ciertas aclaraciones, está permitiendo que yo caiga en una falsa creencia. O por ejemplo, si me venden, o no sé, un animalito creyendo que es con determinadas características, que tiene determinada edad, pero no pregunto, el dueño no me aclara, solamente está evitando que yo tenga un conocimiento preciso sobre la realidad. Y en este caso, pues me deja caer en este error, ¿no? Cuando hay violencia, ahí es más notoria porque se trata de amenazas, pueden ser físicas o pueden ser psicológicas, pueden ser un chantaje. Psicológicas como es importante que haga esto porque si no lo hace, se puede morir. Eso es importante porque eso es un recurso bajo, ilegal, por cierto. Nadie me puede poner una pistola a mí para que firme algo, porque eso ya es una violencia, es un crimen, de hecho. Cualquier otro tipo de recursos que yo maquine para procurar y obligar en este segundo momento de la violencia, obligar a que alguien firme algo. El último es la mala fe, es cuando yo sí maquino, yo te engaño para que tú firmes algo. Bien, en el caso del consentimiento informado, nosotros recaemos en la primera figura. Lo que el consentimiento informado debe de evitar es precisamente caer en el error. Por eso, anteriormente, la insistencia permanente en que un médico debe de asegurarse que el paciente ha entendido, que un médico hace todo lo posible porque haya una garantía de que el paciente ha entendido para que pueda tomar su decisión. Eso es muy importante, porque ¿qué pasa si el paciente no entiende la trascendencia de lo que va a ocurrir si se somete a un tratamiento o se somete a una investigación? Bueno, lo que va a ocurrir es que puede haber un daño. Lo que va a ocurrir es que con esta falsa comprensión lo que se tiene es precisamente un error, es una falsa creencia de la realidad. Por ejemplo, si alguien se somete a una investigación, que quede muy claro el grado de riesgo, el porcentaje si es posible, el tipo de daño, el tipo de beneficio, el porcentaje del beneficio. Porque si esto no queda claro, luego entonces yo, como aquel encargado de explicar, estoy cayendo bajo la figura del error. Y si esto es así, entonces el consentimiento informado es inválido. Es la pregunta, ¿qué es lo que debe de volver válido el consentimiento informado? Vuelvo a recuperar su texto, la garantía. Insisto en esta pregunta, ¿en qué consiste la garantía fehaciente? Y le decía hace unos momentos, yo la pongo en duda porque para mí la única forma de garantizar
si no es la única, permítanme suspender esta exageración, pero me parece que una de las garantías más importantes es abrir un capítulo en el consentimiento informado donde haya una recuperación del discurso que se le dice al paciente, pero por el mismo paciente, que la persona, esta ciudadana, este ciudadano que tiene que firmar, ¿sí? Como pacientes o como representantes legales, como lo que sea capaz de recuperar en un apartado del consentimiento informado cuál es la comprensión con sus propias palabras acerca de lo que se le ha explicado. ¿Qué implica? Entonces ya tendría un producto nacido de este ejercicio racional que se ha exigido y se ha venido platicando desde el inicio y lo puedo contrastar con una descripción técnica y científica. Si estos son equivalentes, significa, o por lo menos razonablemente equivalentes, no pretendemos que sea una calca, una identidad, pero si estos son más o menos o razonablemente equivalentes, significa que el paciente se ha entendido y tiene los elementos suficientes para manifestar su voluntad. Este ejercicio para mí sí sería una verdadera garantía. ¿Por qué digo verdadera garantía? Porque lo que sí me consta profesionalmente es que cuando asistimos a estos momentos donde las personas tienen que firmar, se les pregunta, el médico muy diligente, la médica muy diligente, les explica los procedimientos, los propios investigadores e investigadoras, y las personas dicen que sí entienden. A mí me da la sospecha de que a veces decimos que sí porque nos da pena decir que no, o estamos asustados o nos sentimos intimidados. Hay N causas, no podría señalar una sola, digo, hay N causas bajo las cuales una persona perfectamente podría afirmar diciendo que sí entiende cuando esto es falso. Entonces, con toda la paciencia del mundo, con toda esta diligencia natural que estamos desarrollando en estos espacios, será muy interesante generar un espacio al interior del consentimiento informado donde el paciente pueda replicar qué fue lo que se les explicó con estos mecanismos, estas técnicas, esas reiteraciones e insistencias por parte de los profesionales de salud. Si se da este apartado, me parece que la idea de la garantía, como se ha venido mencionando, salvaría por lo menos de una mejor manera. Bien, ahora lleguemos al punto. El problema que vuelve necesario hablar del litigio estratégico aquí. Bien, la bioética, dentro de sus múltiples problemas, como este caso que nos trae aquí, que es la manifestación de la voluntad del consentimiento informado, como no tiene precedentes en muchos matices, a veces la gente queda desprotegida. Voy a poner un caso, verdadero, de hecho, cuando las personas llegan a cierto lugar y le dicen necesitamos operarlo, necesitamos operarla, tiene que firmar. Y les pasan en una tabla sus datos y dice, ah, este es el consentimiento informado, fírmelo. En el peor de los casos. En el mejor de los casos, una persona muy diligente, con toda la paciencia, le explica al paciente o a la paciente, le dice, bueno, lo que usted está firmando es esto, es un documento donde usted autoriza a que se le someta a este procedimiento, hay estos riesgos, es importante que usted lo sepa, bla, bla, bla. Y entonces el paciente los firma. Pero ¿qué pasa si estamos o caemos dentro del caso en que esta persona que firma no estaba en esta condición para firmar? Más que una falsa creencia de la realidad. ¿Qué tal si no está en condiciones por el miedo que tiene, por la preocupación que tiene, no puede pensar con suficiente claridad y firma? Y bueno, pues dicen terriblemente, si está firmando automáticamente está manifestando su voluntad y por lo tanto un documento es válido. Y se dice de manera tan tajante que pareciera como que tienen razón. Y es ahí donde entonces todas estas dudas que hemos venido presentando tienen que tomar como ejercicio el manifiesto de la ley y volver efectivo el artículo que acabamos de leer y decirle a la ley, exigirle a la ley, este consentimiento informado no puede ser válido porque hay un vicio de la voluntad. ¿Cuál? El error. O hay un vicio de la voluntad, tal vez dolo, tal vez engaño, tal vez ciertas parcialidades. La pregunta es, ¿cómo se prueba ante la ley? No es lo mismo probar en ciertos escenarios que probar ante la ley, porque las evidencias tienen que ser fehacientes. ¿Y por qué? Bueno, porque el problema de la comprensión y el problema de la recuperación, que insisto, no existe en el documento,
pues no pueden dar cuenta de que la persona que ha firmado no entiende. Si existiera este pasaje, obviamente aquí se notaría en este apartado el nivel de comprensión que tiene sobre lo que le va a pasar. Ahora bien, ¿para qué nos sirve el litigio estratégico? El litigio estratégico en este sentido nos sirve para que la autoridad se pronuncie en favor de problemas que no son tan tocados o que la Corte no se ha pronunciado en todos sus elementos o en la mayoría de sus elementos o los elementos más importantes posibles. Pero bien, ¿qué es el litigio estratégico? Volvamos. El litigio estratégico es una de las, digamos, herramientas que tiene el derecho y que ha implementado bajo la forma de una estrategia educativa. Esta estrategia educativa se llama enseñanza de las clínicas, pero vamos por partes y vamos con unas pequeñas señalamientos. Bien, nos dice Juan Carlos Gutiérrez Contreras en un texto precisamente que se llama así. Dice, en este sentido, que ha venido explicando por qué las universidades se han preocupado cada vez más por educar a sus estudiantes bajo la forma de un estudio de la clínica, nos dice, es importante porque el litigio estratégico sirve para aclarar problemas sociales. Y nos dice en este punto, dice, en este sentido, nosotros entendemos el litigio estratégico, dice, en derechos humanos como el conjunto de acciones de la actividad judicial encaminados a garantizar la justiciabilidad de los derechos humanos ante las instancias nacionales e internacionales, según sea el caso. La diferencia con el activismo judicial clásico estriba en el desarrollo de los aspectos novedosos para el tratamiento de los casos, pues con este se busca obtener la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos en la decisión judicial, especialmente en aquellos tratados internacionales ratificados por el Estado, es decir, por nuestro país. ¿Qué es esto? Bien, insisto, hay temas que es importante llevarlos hasta sus últimas consecuencias, porque es importante que se pronuncie la Suprema Corte, que es importante que se pronuncie en los tribunales, que es importante que se pronuncie en los tribunales internacionales en tema de derechos humanos para que fijen un criterio. Voy a poner un paréntesis breve, que es para que no me coma el tiempo, que ya estamos sobre este límite. El litigio estratégico intenta eh, procurar la justicia de un individuo y lo lleva a los tribunales. Pero esta segunda intención, por eso se llama estratégico, es un plan en el cual no va a soltar un juicio hasta que no se genere un precedente. Y este precedente va a marcar un criterio obligatorio para que pueda ser seguido. Y en ese sentido, las clínicas que se abren en las universidades generan escuelas de litigio temático especialmente para generar precedentes y genera todo un aparato que una persona en lo particular no podría porque es muy caro. Y en este punto, todas las universidades, de las más famosas, tienen litigios en materias de derechos humanos y dentro de este abanico que implica los derechos humanos, los litigios están abocados, por ejemplo, a generar litigio estratégico en favor de los derechos de los migrantes, en favor de los derechos de las personas que sufren violencia, en favor de los derechos de las violencias que sufren las mujeres, etcétera, etcétera. Pero curiosamente existen, yo diría, pocas o ninguna universidad en esta zona de nuestros países en Latinoamérica dedicados al litigio estratégico en materia de bioética. Yo espero equivocarme y si alguien me está escuchando, me encantaría que me enviara un correo para saber si efectivamente hay una universidad pensando en un litigio estratégico especialmente para temas bioéticos, que haya un aparato, un cuerpo de abogados, profesores, un cuerpo de estudiantes que están empeñados en seguir pugnando, formándose y que a través de la defensa de un individuo se logre algo más. ¿Sí? El litigio estratégico, insisto, lo que propone es seguir para obligar a la Corte a pronunciarse, a fijar un criterio que beneficie no solamente al individuo que en ese momento ha sido, disculpen ustedes la palabra, ha sido como el pretexto para poder seguir esta línea litigiosa, esta línea de los tribunales, hasta llegar a sus últimas consecuencias, porque esto implica que más de una persona
va a ser salvada o va a ser privilegiada o beneficiada con este criterio bajo el cual la Corte se estará o se estaría pronunciando. En ese sentido, podemos decir que desde el momento, cito nuevamente a nuestro compañero, desde ese momento se considera que las clínicas de litigio deben buscar cambios sociales vinculando el proceso de la formación del jurista con el interés público, intentando potenciar la posibilidad social de estudiantes profesionales al tiempo que se fortalece su adhesión a los valores de ciertas deontologías, es decir, a cierto carácter de obligatoriedad profesional. En este sentido, las clínicas de derechos humanos e interés público son un espacio de práctica de litigio e interés público, reflexión jurídica, en el que se trabaja sobre casos reales de violaciones de derechos humanos para que a través de ellas se generen entre estudiantes y profesionales de derecho un mayor grado de conciencia social, que este sería otro segundo momento, así como la interacción de situaciones que se están llevando a cabo en la realidad y no solo de manera hipotética. Entonces, mediante la enseñanza de la clínica, vuelvo a citar, se procura promover un efectivo acceso a la justicia a víctimas que no tienen acceso a la defensa legal y que los y las estudiantes adquieran destreza profesional y entiendan al derecho como una herramienta de cambio social y generador de políticas públicas. Estas clínicas de litigio con compromiso social utilizan una estrategia que es conocida como litigio estratégico o pragmático, pero también como litigio de interés público o de causas justas, porque realmente enseñar a los abogados bajo la forma de litigio estratégico si me permite la expresión, es como matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, ayudas a las personas desfavorecidas. Por otro lado, pones un caso real con la gravedad suficiente como para que la atención se vuelque sobre ese caso. Un cuerpo de profesores, abogados y un cuerpo de estudiantes litigantes se vuelquen para pensar estratégicamente en ello. Y esto implica también una reeducación de los abogados en la idea de una justicia social. Entonces nos educan en diferentes niveles. La preocupación por el otro, la preocupación por fijar un criterio en la corte, la preocupación por establecer un elemento de reflexión para lo social y la formación de la conciencia social de los operarios jurídicos. Entonces, en este sentido, me parece muy exitosa la idea de litigio estratégico aunado a la forma de la enseñanza de las clínicas. Vuelvo a insistir, me parece que no hay clínicas de litigio estratégico en materia de bioética, o por lo menos no en materia de consentimiento informado. Me puedo equivocar porque recién lo estaba buscando ahora para la charla y resulta que no encontré universidades. Me puedo equivocar y me encantaría saber que lo estoy, porque esto implicaría que hay personas que han pensado esto mucho mejor que yo y están poniendo acción en algo fundamentalmente importante. Bueno, para ir cerrando, las ventajas de la enseñanza del derecho en las clínicas de litigio estratégico son las siguientes. Enfrenta a estudiantes a problemas y situaciones que viven los abogados y juristas en la práctica, es decir, al mundo real. Debe de ser posible, se exige a los estudiantes que resuelvan estos problemas con casos y clientes pues reales. Se permite que los estudiantes al interactuar con otras personas con el objetivo de identificar y solucionar problemas con relación a lo planteado. Los casos elegidos tratan problemas sociales o de interés público. La bioética es un asunto de interés público. Y los clientes perdón, son personas de escasos recursos económicos que solo pueden optar al beneficio de la justicia gratuita. Se trata de ayudar a los menos favorecidos. El estudiante es sometido a un intenso control y evaluación personal que comienza por el fenómeno de la autoevaluación. El estudiante permanentemente tiene que estar revisando y connotando si esta acción realmente está sirviendo para la propuesta. Insisto, el fin no es uno, son varios. El fin es proteger a la persona que ha acudido en su ayuda. El fin es proponer o la formación de la conciencia social o la denuncia de esta necesidad de la conciencia social, formar en los abogados también esta determinación y fijar criterio en la corte. Bien, y finalmente, si fuera de esta,
el control y supervisión se lleva a cabo por los profesores universitarios, que en un momento dado, para la mayoría de las universidades, los profesores fuimos litigantes. Entonces, para ir cerrando, el litigio estratégico busca satisfacer, por una parte, estas aspiraciones de transformación legal y el impacto social, pero también, sobre todo, avanzar en la protección de derechos a las víctimas implicadas en un caso. En este caso, debería de ser a todas las personas que estamos implicados en un caso de bioética. Una decisión, resolución o sentencia positiva avanzará en la protección de los intereses, en este caso de las víctimas, permitirá reformas legales adecuadas, beneficiará en el futuro a personas en igualdad de situaciones e, insisto, fijará criterios y obligaciones por parte de las cortes, tanto nacionales como internacionales. Y bien, en este punto, yo creo que lo único que nos queda decir es pensar nuevamente con todos estos elementos, porque el consentimiento informado, que es como el reflejo del respeto que yo tengo como institución, como médico, para reconocer en el paciente, como su capacidad de autodeterminarse, su capacidad en tanto que puede tomar decisiones y puede deliberar sobre aquello que le implica la vida a él o a la persona que depende de él. Pues tiene implicaciones, la vida no es perfecta, mucho menos en la vida de los hospitales. Las cortes no siempre se han definido de manera suficiente. No voy a avanzar con esto, más bien voy a cerrar, pero recuerden que el tema de nuestros eh, ciudadanos cuyas creencias religiosas, por ejemplo, les impiden hacer transfusión de sangre, pues llevó mucho tiempo en la corte para tener una definición y pronunciarse sobre el ejercicio de la libertad y sobre salvar la vida de un ser humano. Bueno, y mientras no haya suficientes criterios o mientras no había suficientes criterios, el tema de la transfusión de sangre fue un problema muy álgido, por señalar un caso. Entonces, si hacemos un inventario sobre los problemas que tiene la bioética, ¿sí? El problema de la investigación, el problema de uso con animales, el problema del consentimiento informado, ¿sí? El problema de la transfusión de sangre, el problema de la donación de órganos, pues realmente tenemos muchísimos problemas todavía que pensar, que aportar en aras de tener una mejor solución, una mejor respuesta a este tipo de problemas. Digamos, una de las respuestas urgentes es vincular el litigio estratégico para que se convierta en un instrumento concreto del ejercicio de la justicia y que no solamente valga para aquel individuo que logramos rescatar, que logramos salvar de una circunstancia injusta o una circunstancia desafortunada. El litigio estratégico, insisto, será la pauta que determine el avance y la progresividad de estos derechos que en favor de la bioética, que en favor de las personas y en favor de los nuevos criterios, nos ayudarán fundamentalmente a constituir una mejor justicia social para todos. Bien, muchas gracias. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes. Gobierno de México.